Bendito sea el Señor. Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo en esta hermosa mañana. Para esto yo quiero invitarlo, me acompañe a abrir su Biblia allí, libro de los Hechos, capítulo 9, del verso 1 en adelante. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Si hay algo en lo cual nosotros debemos de tener nuestra confianza en todo tiempo, es en Dios. Amén. Porque en Dios encontramos refugio, en Dios encontramos la libertad, en Dios encontramos nuestra salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, y ese nombre es el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a cada familia que se encuentra hoy aquí. Tenemos casa llena. Aleluya. Cuando digo casa llena, llena de la presencia del Señor. Amén. Bendito. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Cuando usted tenga lista ya ahí la escritura, texto base, libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Ocupe su lugar. Gloria al Señor. Hoy quiero hablar bajo el tema: el contacto con el poder de Dios. Una vez más, el contacto con el poder de Dios. Amén. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron una vida atada, una vida ligada a ciertas ataduras, pero en el momento en que se encontraron con el poder de Dios, sus vidas cambiaron para siempre. A través de todo el tiempo ha habido muchos personajes, entre esos usted y yo, los cuales, amados hermanos, cuando nosotros tuvimos un encuentro con el Señor Jesús, nuestra vida cambió. ¿Y qué cambio dio? Es por eso que hoy quiero hablar de la necesidad de estar conectados o conectadas con el poder maravilloso de Dios. La Biblia dice que Saulo respiraba amenazas y muerte. Este hombre llamado Saulo, que después vino a ser el apóstol Pablo, tenía un grande odio en contra de la iglesia. Incluso la Biblia dice que él consintió en la muerte del primer mártir llamado Esteban, mientras lo estaban apedreando. Mientras Esteban predicaba, dice la escritura, que él pudo ver manifestada la gloria de Dios, porque él tenía contacto con Dios. Y mientras él predicaba la palabra a los sacerdotes, aquellos enemigos del reino de Dios, tomaron piedras en sus manos y comenzaron a lanzarlas sobre este diácono llamado Esteban. Y cuando lanzan las piedras sobre él, las piedras trazaban, destrozaban su cabeza, tal vez le pegaban en su cara, y él, hermanos, simplemente alzaba la mirada y expresaba: veo los cielos abiertos, veo el trono de Dios, veo al Señor en toda
majestad. No me pregunte el verso, estoy parafraseando. Y a lo que yo lo quiero llevar, que hombres, a pesar de que tuvieron sufrimientos, a pesar de que tuvieran, amados hermanos, dolor, ellos podían estar conectados con el poder de Dios. Y hoy en esta mañana tal vez tú vengas de la misma manera, con problemas, con dolores, con dificultades, pero mientras haya un contacto con Dios, la gloria de Dios se puede manifestar en tu alrededor. Amén. Y allí se encontraba Saulo. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Incluso trajeron las ropas, las tendieron sobre de Saulo. Y Saulo, dice la escritura, que él, respirando aún amenazas y muerte, él se encontraba encorajinado. Es lo que dice la Biblia. Con mucho coraje. Era un enemigo del reino de Dios. Así como cuando usted se enoja y empieza a respirar, y empieza, hermano, su corazón comienza a latir de diferente manera, puesto que tiene mucho coraje. Este hombre dirigía el coraje para todos aquellos que predicaban el nombre del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Saulo respiraba amenazas y muertes en contra de la iglesia. Y dice que tomando carta de los principales fue hasta Damasco. Verso número 2 dice: y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Este hombre se encargaba de ir y sacar aún de sus propias casas a todos aquellos que confiaban en Jesucristo. Los tomaba entre sus manos y los arrastraba, los amarraba, para que todos aquellos desistieran del llamado que tenían de parte de Dios. Y fue Saulo quien fue y consiguió esas cartas de los gobernantes, de los principales, y fue hasta Damasco para tratar de apresar y de detener a todos los que hacían la obra de Dios. Él era un claro oponente de Dios. Pero hay algo sorprendente, que en el camino hacia Damasco él se encuentra ya con cartas en la mano, con poder en la mano, y va en su cabalgadura y va caminando y se dirige hacia Damasco, porque él sabía que en Damasco se encontraban cristianos, había hijos de Dios. Y sucede algo sorprendente, que en ese camino el poder de Dios lo interceptó. Aleluya. Aquel camino fue cortado por la misma gloria de Dios. Asimismo nosotros, cuando andábamos en pecados y malicias, cuando nosotros nos encontrábamos cabalgando por el mundo de los deleites, el mundo del pecado, y nos gozábamos y nos sentíamos tan contentos, pero vivíamos una vida miserable, una vida en la cual, hermano, no teníamos ni cabeza ni cola, simplemente vivíamos como vivíamos, y era lo que nos gustaba, hacer deleites de nuestra carne. Pero en el camino el Señor Jesucristo nos tumbó de la cabalgadura y nos hizo ser sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos encontrábamos en camino a Damasco, el apóstol Pablo también se encontraba en el mismo camino y fue cortado por la gloria de Dios. Hubo una manifestación, hubo una presencia de Jesucristo en aquel entonces. Amén. Yo me recuerdo muy bien cuando yo iba cabalgando en mi bicicleta y alguien tomó posesión de mi bicicleta, alguien tomó mi caballo de fierro y lo metió a una iglesia. Yo simplemente iba pasando por allí y alguien estiró la mano y metió la bicicleta mía hacia la iglesia, y pues no tuve más opción que meterme. ¿Sabe de que Dios me interceptó en el camino?
Gloria a Dios. Mientras yo andaba caminando y divagando entre Damasco, y Dios se me apareció. Dios me habló cuando yo era infante, cuando yo era niño. Yo me había aprendido un texto de memoria, Isaías 61, cual que dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ese texto lo tenía yo desde niño, pero yo andaba cabalgando en mis deleites, en mis propios, a mi propio gusto. Pero el Señor me tumbó de la cabalgadura. Y cuando me meto a aquel lugar y habían metido la bicicleta hacia adentro, me doy cuenta que el pastor Jaime Montenegro, pastor de la Asamblea Apostólica del Templo Maranata, está predicando el mismo texto: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En aquel instante yo me doy cuenta que la voz no era la voz del pastor, la voz era la voz de Jesucristo que me estaba hablando. Y cayó al piso el apóstol Pablo y una grande luz lo rodeó y lo iluminó. ¿Sabe de que nosotros necesitamos esa iluminación en nuestras vidas? Necesitamos, hermanos, ver la luz de Cristo en nosotros, ver la luz del cielo, ver la claridad. Amados hermanos, eso fue lo que yo miré: luz del cielo, luz y claridad de parte de nuestro Dios. Amén. Y el apóstol Pablo llevaba en sus manos aquellas cartas para poder apresar a aquellos que hacían la obra del Señor. Y el Señor le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo impresionante es que cuando Saulo está derribado en el suelo, impactado, no se puede ni mover ni poner de pie a causa del encuentro con el contacto con el poder de Jesús. A veces nosotros no vamos a entender, no vamos a comprender, y de la misma manera nos vamos a quedar impactados, porque el poder de Dios, la iluminación, la luz de Cristo ha llegado a nuestras vidas. Amén. Y el hombre, aquel hombre que respiraba amenazas: échamelos a mí, yo los voy a agarrar, yo los voy a acabar, yo los voy a exterminar. Y Dios tenía trazado, tal vez en su agenda no estaba especificado, no estaba escrito que él iba a ser el grande siervo de Dios, el perito, el arquitecto que iba a formarse de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él abre su boca y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Él escuchaba la voz de Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él simplemente abrió la boca. Yo creo que hay alguien en este lugar, alguien que me esté escuchando, alguien que escuche el timbre de mi voz, que tiene que abrir su boca y expresar las mismas palabras del apóstol Pablo: Señor, Señor. Aquel hombre tuvo disposición. Repita conmigo: disposición. Disposición. No tan fuerte. Disposición. Disposición. Sumisión. Y estas dos palabras producen el poder de Dios. Escuchar la voz de Dios. Y el Señor le da instrucciones de que se encuentre allá con alguna persona que siga el camino hacia Damasco. Y Pablo obedece. Obediencia. Y comienza algo poderoso de ese encuentro con Dios. A caminar, no simplemente de cabalgar en aquella cabalgadura, en aquel animal, seguir caminando y avanzando, sino que ahora este hombre comienza a caminar en lo sobrenatural. Y cuando nosotros tenemos obediencia, tenemos disposición, tenemos sumisión y hay obediencia en nuestras vidas, nosotros podremos caminar en lo sobrenatural de parte de Dios. Amén. Una experiencia extraordinaria. Muchas cosas cambiaron en su vida y cambiaron para siempre. Su expectativa de ver las cosas religiosas
fueron transformadas. Porque Jesús le hizo ver que él estaba viviendo en simplemente una religión y no una relación. Aleluya. Hay veces nosotros de la misma manera estamos viviendo en una religión y no en una relación. Y se requiere que los hijos de Dios hagan a un lado la religión y tengan la relación con Dios. Que ese contacto sea directo, que el cielo, hermano, se sienta manifestado aquí en la tierra, y que lo que se encuentra en la tierra, hermano, se manifieste por todo mundo. Que lo sobrenatural de parte de Dios venga a impactar al hombre y a la mujer. Que cuando nosotros hablemos, hermanos, hermanas, podremos manifestar lo que Dios ha depositado sobre nuestros corazones. Amén. Lo sobrenatural de parte de Dios. Aleluya. Porque Jesús hace ver esto, de que a veces nosotros, ligados, atados, simplemente a una costumbre, a la religión, pero necesitamos la relación. Amén. La vida de Saulo fue totalmente alterada, fue totalmente dimensionada, hubo cambios, todo por tener un contacto con Dios. Un contacto con Dios. Un contacto profundo con la presencia de Dios. Este hombre se convirtió en el gigante de la fe. Un hombre lleno del Espíritu Santo que habló misterios, revelaciones que pocas personas se pueden mencionar. Y dice la Biblia que cuando tuvo un encuentro, él quedó totalmente ciego. No pudo ver más. Ahora, él simplemente quedó ciego por 3 días y ahora se encuentra en un grande aprieto. Aquel hombre que quería matar a los cristianos se encuentra ciego, se encuentra totalmente sumiso. Y Dios, en su inmensa misericordia, le dice: es necesario que vayas a Damasco. Vaya conmigo al verso número 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visiones a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad y principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero entrando en Damasco, Saulo va ciego, pero entra a Damasco, y estando en Damasco se posa en cierta casa, y Dios le da una orden a un hombre llamado Ananías, y le dice: ve y ponle la mano para que este Saulo sea lleno del Espíritu Santo. Ananías, es necesario que el Espíritu Santo pose sobre Saulo. Yo creo que en este tiempo necesitamos Ananías que vayan y oren por aquellos que se encuentran necesitados, que se encuentran, hermanos, asolados, por aquellos que son enemigos del Evangelio. Se necesitan Ananías, y solo que vayan y prediquen la palabra. Y lo que quiero transmitir es que debemos de buscar constantemente un contacto con la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe?
que para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, hay 3 cosas que debemos de hacer: ser sumisos, obedientes y estar atentos a la voz del Señor. Y el primer contacto de Pablo que tuvo con Dios le hizo cambiar su pensamiento, su mentalidad. Cuando nosotros tenemos el contacto con Dios, lo primero que cambia a Dios es nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y cuando estamos cambiados de mente y de corazón, dice el Señor: ahora sí te puedo usar. Cuando tú no cambias de mente y tu corazón no cambia, no podrán estar alineados al contacto de Dios. No podrá alinearse el cielo con la tierra. Pero cuando tú te alineas, hermano, y tú dices: yo soy obediente a tu palabra, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Amado hermano, tú serás el punto de partida para que el contacto de Dios, para que el poder de Dios, amado hermano, se mueva sobrenaturalmente. Amén. Y el camino que estaba siendo seducido por la religión, por el odio y la amargura, fue transformado por un camino de obediencia a Dios, de relación y de paz con Dios. Cuando eres encontrado y entras en contacto con el poder de Dios, toda tu vida será transformada y será cambiada. Amén. Pero para eso necesitas estar disponible. La Biblia dice de Saúl: Saúl era un campesino, y cuando estaba buscando las asnas que su padre se había extraviado, él se encuentra también con el profeta Samuel, el cual le profetiza y le dice: cuando tú te apartes de mí, te vas a encontrar con una compañía de profetas y que descienden del collado del monte de Dios, y delante de él tú vas a danzar, tú vas a alabar, y cuando tú dances y alabes, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Lo que le estaba diciendo: tendrás un contacto con Dios. Cuando tú seas obediente a mí, vendrá. Hermano, Saúl se encontraba buscando unas mulas, unas asnas que eran de su padre. Él no tenía pensado, hermano, que iba a tener un encuentro con Dios. Mas sin embargo, cuando nosotros estamos disponibles para Dios, sin duda alguna el Señor ha de manifestar de su poder. La gloria de Dios te tocará, la gloria de Dios te tocará y te transformará. Él simplemente era un campesino, él simplemente estaba a disposición de su padre, pero Dios tenía algo superior para él. Él salió como campesino buscando unas asnas, pero ahora en la búsqueda de las asnas tiene un contacto con Dios, y cuando tiene el contacto con Dios, él simplemente sale ungido y sale rey. Amados hermanos, cuando tú estás dispuesto a abrazar la gloria de Dios, serás como Saúl. Saúl fue el primer rey. Amén. Y el primer rey ungido de parte de Dios. Hay algo que me impacta mucho que le dice el profeta Samuel: Dios te mudará, Dios te cambiará. Acuérdese, visualícese, haga un punto, haga un alto en su vida y hágase un autoexamen. Dios te ha mudado. Amén. Recuérdate cómo eras antes. Dios te ha cambiado. Recuérdate cómo tú eras antes. Y dice la Biblia que ese día sobre Saulo el poder de Dios lo tocó, y también sobre Saúl, y dice que Dios los transformó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le prometo que el próximo domingo hablamos de Saúl y visualizamos lo que estaba haciendo. Así es, aleluya. A Pablo le cambió la mentalidad, y a Saúl le mudó el corazón. Amén. Gloria a Dios. Cuando somos encontrados por el poder de Dios, Así es, aleluya. nuestra vida será transformada. Amén. Nuestra vida será cambiada.
Yo no sé si usted ha sido transformado, yo no sé si usted ha sido cambiado, pero de algo sí estoy bien seguro. Yo he tenido un encuentro con el poder de Dios. Nuestra forma de ver las cosas se van a transformar y veremos las cosas como Dios las mira y pensaremos también como Dios piensa. Hoy yo le pido a Dios que usted tenga un encuentro con el poder de Dios, no semanal, no hermano cada año, no hermano, sino que ese encuentro con Dios sea diario, de continuo en su presencia. Y cuando tú te encuentres con su poder, la depresión se va a disipar, el odio se tiene que ir, la amargura se tiene que ir en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando te encuentras con su poder, las ataduras se van a romper, la sanidad, hermano, vendrá, se generará una sanidad, angustia se disipará, desaparecerá y el gozo vendrá, la alegría vendrá por tener un encuentro, un contacto con la presencia de Dios. Aleluya. Pablo estaba ciego, pero encontró el poder de Dios. Llegó hasta cierta calle llamada La Derecha. Y ahí también llegó Ananías. Tuvo un encuentro. Mire, un encuentro con alguien. No se junte con personas que no tienen. Porque a veces nosotros hacemos amistades y esas amistades no convienen. Júntese con personas que estén llenas del Espíritu Santo de Dios. No le estoy diciendo que las haga a un lado, no. Platique, conviva con ellas, pero trate usted, hermano, que usted sea el que tenga el poder de Dios y usted pueda transmitir la gloria de Dios. Así es, aleluya. Convencerlos usted a ellos y no ellos a usted. Que usted sea, hermano, el conducto que Dios use. Así como Ananías llegó en aquel entonces hacia aquella casa, y estando en aquella casa, aquí estaba un hombre que tenía 3 días de ciego, había escuchado la voz de Dios y se encontraba en la oscuridad, pero llegó Ananías y le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, sé sano. Y aquel día Saulo fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y fue revestido del Espíritu Santo, y tu vida comenzó a cambiar. Yo creo que alguien tiene que comenzar a cambiar y tener la relación. El punto de esto, hermano, donde yo lo quiero llevar, es que usted tiene que tener un contacto con la presencia de Dios, con su poder. Amén. Mantenga el contacto con su poder Aleluya. y haga todo lo posible para estar conectado. Esfuércese para ser encontrado por Dios y usted verá la diferencia. Amén. Una alteración segura, una alteración espiritual. Usted podrá ser dimensionado. Usted podrá caminar en otro nivel, en el nivel del Espíritu de Dios, cuando usted tenga el contacto con Dios. Aleluya. Si hay hombres que admiramos, deberíamos de admirar a los hijos de Dios. Hay quienes admiran a Messi, a Ronaldo. Hay quienes admiran a tantos personajes, pero son hombres mortales que el día que se muera van a quedar ahí tirados y no se van a levantar. Admire a hombres que caminen en el nivel del Espíritu, Amén. en el nivel de Dios, que cuando suene la trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, hermano, que dice la Escritura que aquellos que estén muertos resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados y nos encontraremos en las nubes juntamente con el Señor. A esos debemos de admirar, a los hijos de Dios, aquellos que caminan en lo sobrenatural, en el nivel del Espíritu, en el nivel de Dios. Amén. Aquellos que tienen alteración espiritual, aquellos que son dimensionados. Cada vez que vemos o que vamos a su encuentro, nosotros encontraremos seguridad, nosotros encontraremos paz, y todo en nuestra vida
todo, absolutamente todo, cambiará. La presencia de Dios es la única solución para todo. Amén. Mi consejo en esta hermosa mañana: haga lo posible para encontrarse con su presencia. Aleluya. Tenga un contacto Amén, amén. con Dios. Sí, es. El simple hecho de que usted esté hoy aquí es porque usted es elegible para tener un contacto con Amén. Dios. Amén, Gloria aleluya. a Dios. Los que están aquí, mire, somos muchos. Somos elegibles para tener un contacto con Dios. Tal vez sigas cabalgando en tu cabalgadura, pero viene Dios y te va a tumbar. Y Dios te va a decir como le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estupefacto, boquiabierto, aquel que dice que la Biblia, que él respiraba amenazas de muerte, quería matar a la iglesia, estaba encorajinado, pero ahora se encuentra con Dios y como corderito con las patitas por delante, aquel que se creía muy bravucón, aquel que arrastraba a los cristianos, aquel que apedreaba, que consentía en su muerte, ahora lo vemos muy inocente. Dios te puede tumbar de tu cabalgadura y el día que te tumbe te va a doler. Pablo quedó ciego por 3 días Así es. hasta que él tuvo un contacto con el Espíritu de Dios. No esperes, hermano, a pasar un momento de dolor, de tristeza o de desesperación para poder servir a Dios. Hoy es un buen día. Mira, Dios te está hablando como le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Hoy yo le quiero decir, amado hermano, seamos obedientes, Así es, aleluya. seamos nobles, seamos nosotros con un corazón listo y dispuesto, simple y únicamente exclusivo para servir a Dios. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie en esta hermosa tarde calurosa, pero sentimos la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hermosa tarde